Buenas noches, qué rico volvernos a encontrar en estos espacios virtuales. Continuamos trabajando con nuestro libro de Cristina Gutiérrez Letón, Crecer con Valentía, y en este capítulo 5 vamos a conocer un poco más acerca del miedo. ¿Cómo entenderlo? Vamos a investigar y aprender un poco más. Vamos a ser hoy un poco minuciosos para aprender a conocerlo y saber cómo funciona. Lo primero que nos enseña la autora con respecto a esta emoción es que es muy contagioso. Si hay alguna persona en la casa o en la familia que es temeroso, pues obviamente contagia a las demás personas. Les cuento una experiencia muy curiosa con mi hija menor, con María Juliana, cuando estaba en el jardín. Ella no ha sido muy temerosa ni muy miedosa, pero pues estaban en su salón de clase y ella vio una mariposa, entonces les mostró a los niños, miren esa mariposa, y una niña se asustó mucho al verla y Juliana le dijo, te va a comer. La niña entró en pánico y pues todos los niños empezaron a gritar. Cuando llegó la maestra, el salón de clases era un desastre. Total, ahí pueden ver cómo se contagia de fácil esta emoción negativa. En segundo lugar, la autora también dice que es falta de información. Ella cuenta la historia de una niña que le tenía mucho miedo a los caballos y cuando le preguntaron por qué razón le temía a los caballos, dijo que porque la mamá le dijo que eran animales peligrosos. Sin embargo, a la mamá se le olvidó decirle que también son animales dulces, que son muy nobles, y la niña pues no tenía la información completa acerca de estos animales. Por otra parte, pues el miedo paraliza. Sabemos que es una emoción primitiva que pues gracias a esta emoción hemos sobrevivido como especie, ¿sí? Pues digamos que pertenece a las emociones de nuestro sistema límbico y dentro de ellas pues también está el comer y el dormir, que son dos cosas que hacemos para nosotros sobrevivir. El temor también está y forma parte de este sistema nervioso primario. Por otra parte es invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va creciendo poco a poco, que empieza con una cosa muy pequeña pero finalmente pues logra invadirnos completamente y como dijimos pues paralizarnos. El miedo termina mandando sobre nosotros cuando dejamos que nos invada, como dijimos anteriormente. Es como el personaje del cuento de Pinocho, Pepe Grillo, que está ahí al lado de nosotros diciéndonos cuidado, no vas a poder, es muy peligroso, y termina dominándonos al punto que nosotros tomamos la decisión de desistir del hecho de hacer muchas cosas que van a ser importantes para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son las estrategias que hoy nos sugiere Cristina Gutiérrez para empezar a aprender a conquistar nuestros miedos? Lo primero, hay que concretarlo. Muchas veces generalizamos, entonces tengo miedo a ir a dormir a la casa de la abuela. ¿De verdad tienes miedo de dormir a la casa de la abuela? ¿Qué concretamente o qué específicamente es lo que te produce temor? Si los niños empiezan a hablar, es posible que detectemos que no sea el temor a dormir en la casa de la abuela, sino que apaguen la luz. Entonces el temor concreto va a ser no a dormir en la casa de la abuela, sino a la oscuridad. Una vez logremos concretarlo y saber específicamente a qué le tienen miedo nuestros hijos, hay que darles, o nosotros en caso de las personas adultas, obtener información acerca del temor. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. Si nosotros apagamos una fuente de luz como la que tengo encendida, las cosas que están en este lugar son las mismas que permanecen cuando la encendemos. Entonces, si nosotros suministramos la información completa, como dijimos en el ejemplo del caballo, entonces no solamente son animales peligrosos, sino que también son nobles, dulces y cariñosos, que nos van a servir para movernos de un sitio a otro, que montar un caballo o galoparlo nos da una sensación de libertad que es muy agradable. Tenemos tanto las cosas negativas como las positivas para que los niños empiecen a comprenderlo, para que finalmente logren conquistarlo. En tercer lugar, confrontarlo. Como les decía hace un momento, lo que podemos hacer con respecto al temor a la oscuridad es mirar qué cosas hay dentro del contexto, apagar la luz y llevar al niño a comprender que no va a pasar nada, ¿sí? Que finalmente lo peor que puede ocurrir es que se estrelle con alguna de las cosas que hay en el espacio, pero que realmente no hay nada peligroso dentro de ese espacio.
hay otras cosas en las que sí puede haber algo de peligro, entonces explicarles qué medidas se deben tomar para que pues no ocurran ningún accidente. Y por último, enfrentarlo. Hay algo que nosotros en psicología llamamos desensibilización sistemática, ¿en qué consiste? Básicamente en de forma gradual, irse aproximando a la fuente de temor. Por decir algo, si es el temor a los perros, pues llegar al sitio donde están los animales, que puede ser la perrera, olerlos, escucharlos, gradualmente irse acercando a la jaula, intentar finalmente tocarlo y hasta que llegue el punto en el que el temor haya sido vencido. ¿Cuál es el reto de esta semana? Como planteamos las estrategias que nos da Cristina Gutiérrez, pues vamos a ponerlas en práctica. Entonces, concretar el miedo, saber específicamente qué es lo que les produce el temor, no la generalidad, sino las cosas específicas. Conocer, investigar un poco acerca de eso que nos produce miedo, entenderlo, confrontarlo y enfrentarlo. De esta manera pues vamos a conquistar nuestros miedos. Esto es todo por hoy. Nos encontramos dentro de 8 días en nuestro hashtag Quédate en casa con orientación ENSO.